Tuve que cambiar de computadora porque tengo problemas de almacenar. Hoy no ven a mi Nueva York. Ven la pared de mi estudio con todas las agendas y mi rosario que no puede faltar. En la otra computadora tengo un problema ahí de almacenaje que me tiene que arreglar mi diagramador y no se pudo grabar la clase del otro grupo. Y para que no pasara esto con ustedes, me cambié a esta chiquita que solo tengo para las cosas administrativas. Porque hay muchos de los compañeros de ustedes que no van a dar clase hoy. Me han estado mandando excusas. Vamos a entrar de lleno a la clase. Hoy solamente ahora yo registro las excusas, pero estaba viendo y son bastantes. Hoy es 5 de octubre. Mire, muchachos, ya falta nada. Acuérdense que este viernes me tiene que entregar una evaluación, ¿ah? Mire que también es análisis de problemas y ya vimos muy bien eso. Espero que en esta ocasión no haya inconvenientes. A ver, Amaya, Gret, Presente, profesora. Benítez Edwin. Presente, profe. Voy a subirle el volumen a esto porque pasan vendiendo yuca, tomate, piña. Bueno, la gente tiene que vivir. Bravo, Erika. Diseño, Laura. Camero. Castillo, Daniela. Cedeño, Maciel. Zulay. Presente. Chembarría creo que tampoco venía. Hay un montonón que me pusieron excusas. Cruz Nayeli debutó. Leo Mirja. Fernández Alejandra, no tenía se retiró. Flores Jesús, Winston, Garcés Linet, Presente, profesora. Jiménez Carla, Presente, profesora. Presente. José González, Ana Claudina, Hidalgo Luis, Juané Diego, Martínez Hilary, Presente, profesora. Mercado Britney, Modes, Presente, profesora. Murillo Diana, Presente, profesora. NG, Presente. Ponce José, Priscila que tiene excusa, Rodríguez Sofía, Presente, profesora. Carla Sánchez. La Carla está entrando aquí, mira. José y White. José Ponce. Carla. Aire Santana y Nayeli Cruz. Ponce ya lo puse. Bien. Sánchez Carla. Presente, profesora. Ustedes digan rápido porque yo voy poniendo falta.
Buenos días, Rocco profesora. Winston, Ana Claudina. Presente, profe. González, Ana Claudina, ¿no? Presente, profe. A ver, ajá, ya lo anoté. Sandoval Ailín, Presente, profe. Santana Nayaret, Presente, San- profe. Joel Torres, Tuñón Analía. Presente. Profe, disculpe, yo de Torres mando una excusa al grupo. Sí, sí, sí. Yo les estoy diciendo a los jóvenes que aquí hay muchos muchos que no han venido hoy. Por eso me cambié de computadora para poder grabarles, porque la otra, tengo un problema de almacenaje. Valdés Orlando, Presente. ahora yo paso todas las excusas. Mauriel K. White, Presente, profesora. Tim también no viene, un montón que no vienen. Profesora, no sé si me escuchó cuando dije presente. Carla Sánchez. Carla Sánchez, sí. Ok. Bien. Vamos a ver qué me está escribiendo en el chat. Alejandra NG. Yo te puse. Y yo te puse presente. Bien. Vamos entonces a compartir pantalla. ¿Está viendo lo que hago? Sí, profe. Vela. No, profe, solo se ve lo de Zoom. ¿Ya? Ahora sí. Sí, se ve el... Terminé aquí la ejecución de la pena, ¿verdad? Vamos a la extinción. Profesora, nosotros no hemos dado ninguna clase de este nuevo módulo, solo hemos visto el contenido de los videos. Porque los 2 días de la semana pasada usted dijo que se encontraba indispuesta. ¿Qué? Que se encontraba indispuesta. Usted, ambos días, tanto el lunes como el viernes. Y por eso no hemos dado nada con este tema, solamente hemos visto los videos. Solo los videos. Hicimos la clase asincrónica. Así es, profesora. Bien. Pero ya ustedes, hay una cosa, acuérdense que con este sistema puede el profesor, yo puedo inclusive saltarme ya al módulo 3 porque usted tiene los videos en el YouTube. ¿Estamos claros? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profesora. Entonces es importante, voy a aprovechar esto que señala Diana. Podemos perfectamente, con todo este apoyo de YouTube y de los videos, podemos saltarnos incluso a empezar otro módulo porque usted va manejando
la información. Ajá, está bien, Nayeli. Bien. Esto lo evacuamos hoy. Las preguntas al final. Si no alcanzamos esto en la próxima clase, la pregunta. Cuando vemos el tema de la ejecución de la pena, a nosotros nos deben asaltar ciertas preguntas. No quiere decir que sean exclusivamente estas. 9 preguntas. ¿Qué significa la ejecución de la pena? ¿Qué autoridad se ocupa de la ejecución de la pena? ¿Qué aspectos contempla la ejecución de la pena? ¿Qué es el reemplazo de pena? ¿En qué consiste la libertad vigilada? ¿De qué se trata el aplazamiento de la ejecución de la pena? ¿A qué se refiere la sustitución de la ejecución de la pena principal? ¿En qué consiste la libertad condicional? ¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y libertad vigilada? ¿Qué significa ejecución de la pena? Bien, fíjense. La pena lleva varios procesos. Hay un primer proceso de la pena que está en el Código Penal. Esto implica exclusivamente la prevención general. Es decir, tratar de persuadir, de intimidar a la población, a los habitantes de la población, para que no incurran en la comisión de una figura delictiva. Luego viene un segundo etapa o estadía o periodo o fase, que es cuando una persona incurre en la comisión de una figura delictiva. Y esa segunda fase interviene la individualización de la pena. Luego viene una tercera fase, que es la que estamos viendo hoy. Ya el juez individualizó la pena a través de una sentencia y esa sentencia ha quedado firme y ejecutoriada. Es una sentencia en firme y ejecutoriada, es decir, que no hace tránsito a cosa juzgada. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué quiere decir? Que esa sentencia no admite ningún recurso legal que traiga como consecuencia variar el contenido de la sentencia. Eso es lo que se refiere a sentencia infirme o sentencia ejecutoriada. Y este proceso, esta parte de la ejecución de la pena, constituye el último estadio. Yo diría, los expertos dicen el último estadio de la pena. Yo diría que el antepenúltimo, porque el último en realidad sería cuando ese sentenciado regresa a la sociedad y ahí es donde nos damos cuenta si la pena cumplió su cometido. Pero en principio, la mayoría de los expertos hablan que es el último estadio de la pena. Yo considero que es el penúltimo estadio. Aquí es cuando ese privado de libertad va a cumplir su sentencia en un lugar determinado, que para el caso de la pena de prisión es en un centro penitenciario. Aquí en este periodo, ese derecho penal científico pasa a un derecho penal de defensa social, porque se va a retirar a esa persona que ocasiona un daño a la población. Además, esta fase de la ejecución de la pena tiene un fundamento
o sus bases son de política criminal, porque es cuando se toma en cuenta la política criminal, cuando se habla de que la pena debe tener una finalidad, su aplicación debe tener una finalidad más allá de la represión o de la prevención, de rehabilitar al individuo a través de la educación, volverle a educar y readaptarlo. Es decir, que a través de la rehabilitación se readapta al individuo para convertirlo en un ente positivo de cambio en la sociedad. Recuerde usted que cuando el derecho penal tiene bases de política criminal es cuando se vuelve más humano. Ahora el enfoque principal de nuestro Código Penal es un enfoque finalista introducido, y lo hemos visto por Klaus Roxin, tiene una fuerte influencia del derecho penal alemán, que habla que todo derecho penal debe tener sus bases o se debe fundamentar en la política criminal. Esto implica que el sistema penitenciario debe tratarse de un sistema penitenciario progresivo técnico, a través del cual se logre una mayor readaptación social, por tener una mejor rehabilitación el delincuente. Entonces, esto es lo que yo les señalo aquí en qué significa ejecución de la pena. ¿Qué autoridad se ocupa de la ejecución de la pena? En este sistema que nosotros tenemos, el sistema procesal penal acusatorio, la persona que se encarga de la ejecución de la pena es el juez de cumplimiento. Este juez de cumplimiento, según los lineamientos del sistema procesal penal acusatorio. ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que él debe hacer? Ese juez de cumplimiento debe hacer visitas periódicas a los centros penitenciarios para poder determinar si se está cumpliendo a cabalidad con la pena, y efectivamente se está logrando niveles de readaptación, de rehabilitación. ¿Cuál es la condición de ese sentenciado, de ese privado de libertad, que ya no es procesado, ya no es imputado, sino es sentenciado? ¿Cuál es su situación real en ese penal, en ese centro penitenciario? No solamente va a analizar uno, a través de sus visitas periódicas, la situación del privado de libertad, anomalías de operatividad que tenga el sistema que tenga el centro penitenciario, sino que debe advertir esas anomalías y también establecer, si las tiene, algunas estrategias de solución, ponerla en autos de las autoridades penitenciarias, llámese director del centro penitenciario, llámese subdirector, y si es algo relacionado a la suspensión condicional de la ejecución de la pena de algún subrogado penal, poner en conocimiento al juez de garantía. Todas esas funciones del juez de cumplimiento se encuentran en el artículo 509 del Código Procesal Penal. ¿Qué aspectos contempla la ejecución de la pena? Fíjense que yo les he colocado aquí una filmina, una plantilla que encierro en rojo la palabra los subrogados penales. La ejecución de la pena introduce la figura de los subrogados penales. ¿Qué son los subrogados penales? Es una forma de expresión. Todo esto está en su libro de texto, ¿eh? Todo lo tiene en su libro de texto. Quiero ver a la gente en vista
Quiero ver a la gente en vista. No quiero fotos. Quiero a todo el mundo en vista. Diego, Diana, todo el mundo en vista. Bien. Entonces, esta es una figura propia de la política criminal alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Son mecanismos jurídicos legales que permiten utilizar otras opciones distintas a la pena de prisión que conllevan la misma efectividad que la pena de prisión, cumplen la misma función que una pena, que es resarcir el daño, aplicarle una sanción a la persona que incurrió en la comisión de un delito y que implica lograr una rehabilitación del privado de libertad. Entonces, con estos subrogados penales, que son medidas distintas a la pena de prisión, se establece eso, un conjunto de mecanismos jurídicos que dan respuesta a situaciones que pueden sobrevenirle al privado de libertad, que no necesariamente implica permanecer en una pena de prisión, que puede cumplir la pena en otro lugar, o situaciones de orden legal que permiten o que pueden permitir que ese proceso penal no se lleve a cabo o ese proceso penal se lleve a cabo ante otras instancias diferentes a la administración de justicia. Eso es lo que implica en los subrogados penales y que son los aspectos que contempla la pena. ¿Cómo se clasifican los subrogados penales? En 4 grandes grupos: despenalización, desprisionalización, desjudicialización y descriminalización. Este último subrogado penal en nuestro código todavía no se ha llevado a cabo. Aquí se requiere, yo no creo que este subrogado penal tenga éxito, porque aunque en algunos países ya hay figuras delictivas que han salido del código, ya no están tipificadas como conducta ilícita, sobre todo aquellos delitos que atentan contra el honor. No creo que en Panamá eso ocurra, ni que se destipifiquen, es decir, que se extraigan del Código Penal conducta. Porque los seres humanos han demostrado que necesitan tener un mecanismo de control social formal para poder conducirse. La muestra está la pandemia. El sábado que salí a la farmacia nuevamente, estaba repleta la calle de carros. Falta de conciencias. Dijeron, bueno, ya no hay que hombre y muere, vámonos todos para la calle que es sábado. Quiere decir que ese estado utópico de Tomás Moro está muy difícil que venga, que se realice. Y entonces requerimos que existan figuras delictivas. La despenalización habla de evitar de aquellos casos en el cual no se lleva a cabo un proceso penal. O si se lleva a cabo, no se aplica una pena. La desprisionalización señala de cumplir la pena de prisión en un lugar diferente a un centro penitenciario. Y la desjudicialización implica que la situación o conflicto jurídico se desarrolle o se ventile
en un lugar distinto a la administración de justicia. Yo en lo personal considero que todo se debiera resumir al subrogado de despenalización y hablar de despenalización propia y de despenalización impropia, como yo les señalo más adelante. Sin embargo, yo se los planteo todos, porque usted puede leer otros textos y después no diga, o la profesora esto no me lo dijo, o la profesora se equivocó. Por eso es que les pongo todas las opciones. ¿En qué consiste la despenalización? Yo les dije a ustedes en que el victimario y la víctima pueden llegar a un acuerdo que no implica necesariamente una solución alterna de conflicto, sino un acuerdo mediante el cual se desiste de la pretensión punitiva, por ejemplo, siempre y cuando se lleven a cabo ciertos requisitos. Esta es una de las principales, y este desistimiento de la pretensión punitiva lo vamos a ver que se repite en situaciones, procesos alternos de solución de conflictos. ¿Cuáles son los requisitos? Y se dan en muchos aspectos. Primero, que el sujeto activo no debe tener antecedentes penales, debe considerarse como un primo delincuente o delincuente primario. Que el sujeto activo no haya sido favorecido por este tipo de sustitutos penales, mínimo 5 años antes de solicitar este. Debe existir un acuerdo formal y escrito entre la víctima y el victimario, mediante la cual el victimario se comprometa formalmente a resarcir el daño. Es decir, si una persona ocasionó a otro una lesión personal, que por escrito acuerden bien el diagnóstico médico, lo cubro, el tratamiento que pida el médico, si hay intervenciones quirúrgicas, y una indemnización económica equivalente a el salario que dejó de devengar la persona durante el tiempo de la incapacidad, por ejemplo. Y el sujeto pasivo o la misma víctima son quienes deben presentar este desistimiento de la pretensión punitiva. Desistimiento de la pretensión punitiva quiere decir que se arrepienten de presentar cualquier tipo de acción penal. Aquí es lo que yo les decía hace un rato. Yo les platicaba a ustedes hace un rato que la despenalización se puede clasificar en propia o impropia. De la primera habla el desistimiento de la pretensión punitiva. Y la segunda habla después de haberse presentado la acción penal. Todas las que vienen después de haberse presentado la acción penal. Es una clase de despenalización impropia. Y ahí entra la prisión domiciliaria, reprehensión pública, reprehensión privada, entre otras cosas. Todas las demás entran en la impropia. Por eso es que vemos que este desistimiento de pretensión punitiva se replica en otros subrogados penales. ¿Cuáles son los subrogados penales que conforman la despenalización? Desistimiento de la pretensión punitiva, prescindir de la persecución penal pública
por aplicación del criterio de oportunidad que declara extinguida la acción penal, suspensión del proceso sujeto a condiciones. Fíjense que todos estos artículos que yo les señalo son artículos del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque este tema que nosotros estamos dando, tanto de la individualización de la pena como la ejecución de la pena y la extinción de la pena que daremos el viernes, implica exclusivamente derecho procesal penal. Aún cuando está en el Código Penal, es materia de derecho procesal penal. La encontramos en el Código Procesal Penal. Fíjense las funciones del juez de cumplimiento. ¿A dónde nos remite? Al Código Procesal Penal, porque son figuras del sistema procesal penal acusatorio. Aquí anoten que es 201 del Código Procesal Penal. Bueno, ya se lo puse acá, por eso no se lo repetí. Pero de todas formas, porque hay gente perdida en la nebulosa. Y esto tienen que verlo nuevamente. ¿En qué? Fíjese, aquí el artículo 201 me señala cuáles son los delitos que aplican para el desistimiento de la pretensión punitiva y en qué momento antes del juicio oral. El homicidio culposo, fíjense, son 8 figuras delictivas, 8 grupos de figuras delictivas. Homicidio culposo, por ejemplo, un accidente de tránsito, lesiones personales, lesiones culposas, el hurto, la apropiación indebida, la estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos con cheque, incumplimiento de deberes familiares y los actos libidinosos cuando la víctima es un mayor de edad, la evasión de cuotas obrero-patronales, el que no se paguen, o retención indebida de cuotas, cuando la persona autorizó un descuento para el pago de una deuda y que se pasara directamente al banco y el empleador nunca lo hizo. Con delitos contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública, el delito de calumnia y el delito de injuria. Inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad del secreto, falsificación de documentos en perjuicio de particulares. Cualquiera de estas figuras delictivas admiten desistimiento de la pretensión punitiva. ¿Qué quiere decir el desistimiento de la pretensión punitiva? Que la víctima diga no voy a presentar acción penal, es decir, demanda penal en contra. Condiciones. Lo señala el artículo 202 que yo le establecía. Un acuerdo de cómo se va a resarcir el daño, los daños y perjuicios por escrito. Pero aquí hablan que si se trata del delito de violación de domicilio, no ha podido ser con armas, que esa intromisión en el domicilio no pudo haber sido ni con violencia, ni por 2 o más personas, ni además deben llevar ningún tipo de arma. No opera aquí este desistimiento de pretensión punitiva si el victimario se encontraba bajo los efectos de la droga o de cualquier tipo de estupefaciente o abandonó el lugar de los hechos, por ejemplo, en un accidente de tránsito la persona se va. Continuamos. ¿Qué me dice el criterio de oportunidad? Este es Código Procesal Penal. Ese criterio de oportunidad, otra subrogado de penalización, me habla que el Ministerio Público no presenta la acción penal. O si son varias las personas que cometieron el hecho punible, solo la presenta en perjuicio de alguna de ellas, no de todas. Cuando esto procede,
si ese victimario, al momento de ocasionar el delito, él también sufrió un daño tan grave que ya la pena estaría de más. Por ejemplo, él fue a matar, no logró matar, hubo tentativa de homicidio, un ejemplo. Pero la víctima también le contestó porque logró defenderse, claro que en defensa propia. Y el disparo le afectó arterias vitales y hubo en la cabeza también un disparo que la persona quedó con secuelas, que ya el habla, va a tener problemas con el habla, los efectos o las consecuencias de una persona que le da un derrame. Puede que arrastre la pierna, no puede hablar muy bien. A veces un brazo a la persona no lo puede mover. Entonces, esos daños son mayores que cualquier pena que se le imponga. Ya la pena sería desproporcionada. Cuando esa conducta que realizó la persona no ocasiona un impacto social tan grande, de tanta relevancia, o cuando ya la acción penal está extinguida, ya se extinguió. Ahora, ¿cuándo no procede este criterio de oportunidad? Cuando se afecta el patrimonio del Estado, cuando lo comete un servidor público aprovechando el ejercicio de su función. Un efecto del criterio de oportunidad, queda extinguida la acción penal. Ya nunca más se puede interponer esa acción penal en perjuicio de la víctima. Profesora, una pregunta. Aquí, le dije que al final, espérate Diana, déjame terminar. Les dije que al final, aquí el control de esta medida, ¿qué es? ¿Qué implica una forma de control de la aplicación de este criterio de oportunidad? Hay que notificarle a la víctima. Hay que notificarle a la víctima para que la víctima tenga oportunidad de objetarlo y oponerse. Si la víctima se opone, esto no se puede llevar a cabo. ¿Quién es el que va a decretar esto? Un juez de garantía. ¿Qué me iba a preguntar, Diana? No, ya lo que acaba de decir Yo contestó mi pregunta. creo que deben esperar a que termine y aún así ustedes deben estudiar el video. Va a haber los últimos módulos que ustedes va a ser asincrónico. No estoy viendo que están todos viendo los videos. Acá tenemos otra de las subrogados de despenalización. La suspensión del proceso sujeto a condiciones. Mire, del artículo 215 al 219 del Código Procesal Penal. Yo aquí solo le puse 215, miren, en la transparencia. Pero es del 215 al 219 del Código Procesal Penal. Esto lo solicita el imputado, es decir, el victimario, a través de su defensa. Es decir, a través de su abogado, que se suspenda el proceso. ¿Cuándo se puede suspender el proceso? En 3 situaciones específicas. Cuando son delitos que admita la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Cuando el imputado haya admitido los hechos.
que ya el imputado haya convenido formalmente y por escrito la reparación de los daños que se ha causado. Ahora, aquí hay algo interesante. Él puede, fíjese, aun cuando el imputado no logre un acuerdo total con la víctima, el juez puede disponer la suspensión condicional del proceso sujeto a condiciones, si lo estima conveniente. Ese es importante. Fíjese que por eso se lo tengo en un color distinto. Mi artículo 216 me dice quién decreta la suspensión del proceso. La suspensión del proceso la decreta el juez de garantía. Entonces, el juez de garantía impone condiciones al imputado. No es que la decreta y ya él se va como Pedro por su casa, no. Él decreta condiciones y hay 6 condiciones. Le señala el lugar determinado donde debe vivir, le prohíbe frecuentar determinados lugares, no va a poder ingerir ni bebidas alcohólicas, ni ningún tipo de estupefacientes, tiene que terminar la educación básica, tiene que procurarse un trabajo lícito para vivir, tendrá que, si no sabe ninguna profesión, arte de oficio, aprenderla, deberá someterse a un tratamiento médico o psicológico y debe permanecer en ese trabajo, no lo puede perder. Ahora, el juez puede suspender en esa o puede establecer una inhabilitación para ejercer alguna actividad. Esto siempre está, fíjese, bajo el control y la persona del juez de garantía. ¿Y dónde se decide esta suspensión? En una audiencia con la presencia del juez de garantía, del imputado, del defensor de la víctima y del Ministerio Público. El 218 me dice cuándo se revoca este subrogado penal. Cuando se incumplen cualquiera de las condiciones. Y el efecto de la suspensión condicional es que se considera extinguida la acción penal y se ordena el archivo del expediente. Y se cumple con todos los requisitos. ¿En qué consiste la desprisionalización? Bien, la desprisionalización consiste en que la persona, el sentenciado o el imputado, cumpla en un lugar, su pena en un lugar distinto al centro penitenciario. Esto puede ser de manera temporal o de forma permanente. Esto es lo que nosotros vemos en el código como sustitución de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria. ¿Cuáles son los subrogados penales que conforman la desprisionalización? Mire bien, ya usted vio esta transparencia. Aquí habla de la suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la ejecución de la pena, conversión a días multa, amonestación pública o privada, libertad bajo palabra, que es la libertad vigilada y la libertad condicional, perdón, no la libertad vigilada, esa bajo palabra es la libertad condicional. Trabajo en obra comunitaria. Mire que yo le he sacado aquí un vector, le pongo un signo de interrogación. Suspensión condicional del proceso. Un sector de la doctrina lo considera despenalización, porque hay un sector de la doctrina que habla
que solo debiera considerarse como subrogado penal la despenalización, porque hay despenalización propia y despenalización impropia, que la despenalización propia es el desistimiento de la acción punitiva, es decir, se desiste de interponer la acción penal, una demanda, y la impropia son todas las demás. Me va a disculpar un segundo, por favor, que debo tomarme la pastilla y pensé que la tenía aquí, no la tengo a mano. Me espera un segundo y lo dejo en la siguiente transparencia. ¿En qué consiste la suspensión condicional de la pena? Enseguida. Otra. ¿Está en la misa? Fíjense, jóvenes, voy a hacer aquí un comentario. Usted ve por qué en las sesiones de Zoom nadie debe estar ni en ropa interior ni en ropa no adecuada, porque usted no sabe cuándo usted se tenga que levantar y se le olvida que usted está en ropa interior o que está en una forma no adecuada. Hay muchas audiencias en México que se han suspendido, hicieron una nota periodística sobre eso. Incluso aquí en Panamá hubo que llamar la atención a personas que no estaban vestidas adecuadamente. Fíjense, yo tuve que levantarme rápido a tomar el medicamento porque si no me entra la malanga esta de yo sufro de migraña y la migraña me pone muy mal. Bien, ¿en qué consiste la suspensión condicional de la pena? Suspensión condicional de la pena del artículo 98 al 101 del Código Penal. Todo esto está en su libro de texto. ¿Cuándo procede? En aquellos delitos cuyas penas sean pena de prisión no mayor de 3 años, arresto de fines de semana, prisión domiciliaria o días multas. ¿Durante qué tiempo se lleva a cabo esta pena? Por espacio de 2 a 5 años, no más de eso. No se admite un recurso en contra.
Aquí, ¿qué se debe tomar en cuenta? Las circunstancias que envolvieron el hecho, la extensión de la pena impuesta. No es lo mismo una persona, yo les he dicho, que dispara y mata a un solo tiro, a otro que viene y lo descuartiza. Le da 100 puñaladas, 200 puñaladas, y lo descuartiza, aunque sea primo delincuente, usted no se le puede aplicar nada de esto. Usted presenta un alto grado de peligrosidad. El sentenciado debe cumplir con requisitos como el ser delincuente primario o primo delincuente, no haber incumplido con su obligación de comparecer en el proceso y que haya acordado, hay un acuerdo en firme de la reparación del daño. Cuando se revoca este subrogado, si hay incumplimiento de las obligaciones impuestas, o si ese privado de libertad cometió un nuevo delito. Si cometió un nuevo delito, venga para acá, lástima, Margarito, otra vez para la chota. Revocación, la revocación, ¿qué trae como consecuencia? La revocación, el cumplimiento completo de la sentencia y el tiempo que estuvo, el tiempo que tuvo con la aplicación de otra condición no se toma en cuenta. La autoridad competente, el juez. Y cuando el sentenciado cumpla con todos los requisitos, se extingue la pena. ¿En qué consiste el reemplazo de penas cortas? El reemplazo de penas cortas puede consistir, fíjese, aquí le pongo, la pena de prisión impuesta no exceda de 1 año. Cuando no exceda de 1 año, se le va a aplicar una reprensión pública o una reprensión privada. La prisión no mayor de 4 años se le aplica arresto de fines de semana, se le puede aplicar días multa o se le puede aplicar trabajo comunitario. ¿Quién concede esto? El juez de conocimiento. El juez de cumplimiento es cuando ya el juez de conocimiento dictó sentencia. Y acuérdense que son 3. Pero hay uno que es el sustanciador, es decir, uno que es el proponente, uno el que elabora el fallo. Eso circula a los otros 2 que le pueden hacer observaciones o aceptar el fallo tal como está. Aquí, en este último párrafo, define la ley lo que es el primo delincuente o delincuente primario. La persona que no haya sido sentenciada judicialmente por un delito en el espacio de los 10 años antes de que esté metido en este bochinche. Mira, esto que yo les tengo aquí, subrayado con rojo y que le pongo ojo, todo lo que la profesora me pone ojo, yo tengo que ver inmediatamente. Esto no aplica si son delitos contra la libertad y la integridad sexual en el cual la víctima es un menor de edad de 14 años, menos de 14 años. Esto no opera. Yo espero que estén poniendo atención. Yo espero que estén poniendo atención. Yo veo a gente en la luna, otros están chateando, otros están, no sé en qué andan, otros andan leyendo. Espero que si no están prestando atención es porque están leyendo la Biblia o que estén rezando. Ustedes no aprovechan. A mí me parece que a ustedes les gusta el profesor que les da rejo, palo. El reemplazo de la pena
se aplica como subrogado penal siempre que incurran los aspectos siguientes. Mire que le repito aquí, la profesora si me lo está repitiendo me lo puede preguntar. Se trata de delincuente primario. Que haya hacinamiento en el centro penitenciario, porque si es un delincuente primario y está allí por hurto o robo, no estoy diciendo que sea delitos banales, no, pero es delincuente primario, hay un hacinamiento en el centro penitenciario. ¿Qué sucede? Puede allí perfeccionarse en el mundo delictivo. Entonces es preferible que esa persona no vaya para allá. Por el principio de reinserción social que va vinculado al hacinamiento. A lo mejor la readaptación de ese individuo se da mejor fuera del centro penitenciario. Y el tipo de figura delictiva que cometió la persona, ¿no? ¿Cómo se hace la convergencia del reemplazo de pena? Es decir, una tabla. Yo le hice una tabla. Si la pena es menos de 4 años, se le cambia el resto de fines de semana de multa de trabajo comunitario. Si la pena es de resto de fines de semana, se cambia a trabajo comunitario o a días multa. Si no es mayor de 1 año, a reprensión pública o privada. Reprensión pública es un regaño, como los que yo le hago aquí, con la diferencia que allá el juez le va a decir, ¿cómo es posible que usted incurrió en la comisión del delito? Usted no sabía lo que usted estaba haciendo, qué es lo que a usted le pasa. Un regaño. ¿De qué se trata el subrogado penal? Aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena. Miren, del 108 al 111 del Código Penal. ¿Qué me habla allí? Se lo digo rápidamente. Aquí me habla de que para este tipo de subrogados penales, como es la prisión domiciliaria específicamente, aplican procesados o victimarios que se encuentren en qué condiciones. Si es una mujer que esté embarazada. Eso es lo que se llama mujer en estado de gravidez o mujer grávida. O que esté recién dada a luz. Cuando hablamos de una mujer embarazada, esa prisión domiciliaria no solamente va a ser durante su periodo de gestación, es decir, su periodo de embarazo, sino también el año siguiente después de su alumbramiento. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar amamantando al menor. Entonces, cuando ya el niño cumple 1 año, ella la regresan al centro penitenciario. Cuando el victimario tiene 70 años o más de edad. Cuando ese victimario tenga una enfermedad científicamente comprobada y que le ocasione o que en esa enfermedad él esté ya en la última etapa de la enfermedad. Es decir, esto ya lo que se espera es la muerte de la persona y esto le va a ocasionar, ¿qué? Lo va a ocasionar es un trastorno en el centro penitenciario, porque esa persona a lo mejor tendrá que tener venoclisis, no se le puede tener en enfermería, porque si viene otro con algún problema, alguna enfermedad, no tienen un lugar donde verlo. Aquí no hay centros penitenciarios, hospitales. Entonces, se le permite que la persona se atienda en la casa o en un centro penitenciario. Que la persona tenga algún tipo de discapacidad que sea imposible que ella se valga por sí misma
y por ende es imposible que esté en un centro penitenciario si fuera una discapacidad física o si es una discapacidad mental. Si es una discapacidad mental, se remite al Instituto de Salud Mental, que antes se llamaba el Matías Hernández. Esto debe ser evaluado por un médico de medicatura forense. La medicatura forense es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esa es la medicatura forense, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Independientemente que ese victimario o ese privado de libertad presente el diagnóstico de su médico particular, que lo puede presentar, pero se requiere el informe del perito legalmente establecido, que es el médico que elabora en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cuando ese médico vuelva a evaluar a esa persona que se le ha aplicado la prisión domiciliaria y considere que el motivo que ocasionó el que esa persona estuviese en prisión domiciliaria finalizó, entonces la persona deberá devolverse al centro penitenciario. Aquí hablan que se eximen de esta situación, no se permite que se aplique este subrogado penal a aquellas personas que han incurrido en delitos contra la humanidad o delitos de desaparición forzada. Sin embargo, hay que entender que las leyes se han hecho para interpretarse y no está nada escrito en piedra. Si es una persona que pasa de los 70 años y además de eso la persona ya se está esperando el desenlace final y tiene una discapacidad física, entonces considero que puede y debe aplicársele ese sustitutivo de la ejecución penal. ¿Por qué? Acuérdese que el derecho penal protege los derechos tanto de la víctima como las del victimario. ¿A qué se refiere el subrogado de la represión pública y de la represión privada? Ya yo se lo comenté. Es una llamada de atención, se hace la pública, la audiencia del tribunal puerta abierta y la privada a puerta cerrada, y es un regaño que hace el juez. Y cuestionamiento que le hace a la persona, ¿no? ¿En qué consiste la libertad condicional? La libertad condicional es un beneficio que se le otorga a un sentenciado luego que haya cumplido las 2/3 partes y que, fíjense, aquí hay algo interesante, mire lo que le pongo yo aquí. La libertad condicional es un beneficio. Tiene que haber cumplido las 2/3 partes de la pena. Y es una de las etapas. Una de las etapas del sistema progresivo técnico. ¿Cuáles son las características de la libertad condicional? Es un tratamiento que forma parte del sistema progresivo técnico, es un subrogado penal de naturaleza penitenciaria, y esto me indica el nivel de rehabilitación del privado de libertad. Esto va amarrado con un informe de la Junta Técnica, aquí lo vamos a ver. La libertad condicional, ¿cuáles son los requisitos? Lo otorga el órgano ejecutivo, haber sido sentenciado con pena de prisión, cumplido las 2/3 partes,
de la pena, haber dado muestra de la readaptación y buena conducta, cumplir con los reglamentos carcelarios. La Junta Técnica debe rendir un informe. ¿Qué obligaciones implica la libertad condicional? Mantener residencia fija, no volver a delinquir, estar bajo la observancia del organismo que el órgano ejecutivo establezca, contar con un trabajo. Eso es importantísimo. Si no tiene trabajo, ¿cómo está regulada la libertad condicional? Aparte de estar regulada en el título 4 del libro primero, capítulo 5, en los artículos que van del 113 al 114 del Código Penal, piense que la regula el decreto ejecutivo 393 del 25 de julio del 2005, en la Gaceta Oficial 25.368. ¿Qué es lo que señala aquí? La carpetilla de libertad condicional o el cuaderno que tiene que elaborar la Junta Técnica, donde tiene que poner el cómputo de la condena, copia que ese sentenciado no tiene delitos pendientes, un informe donde diga el nivel de readaptación que tiene esa persona y que lo recomienda para este tipo de subrogados penales. Además, que ya tiene una forma honesta de subsistencia. Ese reglamento tiene lo que son reglas de vigilancia. No podrá portar ninguna arma de fuego, reportarse siempre que se le pida, cumplir con su tratamiento, no se puede acercar a la víctima ni a sus familiares, someterse a la custodia que se pida. ¿En qué consiste la libertad vigilada? Para pasar a la libertad vigilada, ese sentenciado tuvo que haber logrado con éxito la libertad condicional. Aquí yo les pongo los artículos del Código Penal del 103 al 107. Las 2/3 partes de la pena. Es un tratamiento mediante el cual el sentenciado es sometido a las condiciones establecidas por la autoridad. Y aquí se va a ver si él efectivamente se rehabilitó. Hay requisitos: que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso en los 5 años anteriores, que esté elaborando, que haya demostrado niveles de resocialización. El juez de cumplimiento es quien fija las condiciones. Cuando se revoca, y el juez de cumplimiento es quien puede revocar la libertad vigilada si se incumplen las condiciones o si se comete una nueva figura delictiva. ¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y libertad vigilada? Y le puse aquí una tabla, semejanza, libertad condicional y libertad vigilada. Ambas son subrogados penales. Etapas de tratamiento pueden ser revocadas, deben haber cumplido las 2/3 partes. Diferencia: la libertad condicional requiere haber pasado por la libertad vigilada. Es un beneficio que forma parte del tratamiento, la otorga el Ejecutivo. La libertad vigilada la otorga el juez de cumplimiento. Es un derecho
y el sentenciado aprenderá a vivir en libertad. La desjudicialización, habíamos hablado en qué consiste. Consiste en que el conflicto se extrae de la esfera judicial. Por eso hablamos de los procedimientos alternos de solución de conflicto penal, que los contiene el Código Procesal Penal: desistimiento de la pretensión punitiva, la conciliación, la mediación, criterio de oportunidad y el acuerdo de pena, la famosa delación que usted escucha. Mire, fíjese lo interesante. En reglas comunes para ambos, no se puede obligar a ninguna de las partes a que se someta a un procedimiento alterno de solución de conflicto. Debe ser voluntario el acuerdo. Y ante figuras delictivas que permitan desistimiento de la acción punitiva. ¿Se acuerdan lo que leímos arriba? Del homicidio culposo, lesiones personales culposas, esas mismas son las que aplican aquí. Acá, en la conciliación es lo mismo, conciliación y mediación requiere que sea la misma figura del desistimiento de la acción, desistimiento de la pretensión punitiva. La ejecución de la pena y las medidas de seguridad según el derecho procesal. Mire, el título 8º del libro 3º, Procedimiento Penal del Código Procesal Penal, habla de la ejecución penal y medidas de seguridad. ¿De quién es competencia esto? Del juez de cumplimiento. Fíjense, aquí hay figuras delictivas que no contemplan ninguna situación fuera de la pena de prisión. Y usted va a ver todo lo que implica, por ejemplo, peculado, corrupción de servidores públicos, todo lo que es pandillerismo, blanqueo de capitales, homicidio doloso. Aquí habla las reglas especiales de la aplicación de la medida de seguridad. Esto yo se lo pongo para que ustedes lo tengan como referencia, para que ustedes vean que el derecho penal, que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Que con estos temas nosotros tenemos que remitirnos, el juez tiene que remitirse al Código Procesal Penal. Y no es como dicen algunos expertos, que yo respeto, procesalistas, que el derecho procesal es una ciencia. El derecho procesal no es ciencia, es una disciplina que pertenece, dependiendo del procedimiento que regulen, asimismo pertenecerán o formarán parte de esa ciencia jurídica. El derecho procesal constitucional es forma parte del derecho constitucional. El derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Bien, jóvenes. Preguntas hasta aquí. Ustedes saben que voy a decirle algo. Cuando no hay preguntas, usted me ha escuchado que es porque todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto, o todo está tan confuso y turbio como el agua del Chagres, que no he entendido un caracol, entonces, ¿qué voy a preguntar si no entendí nada? Estas son cosas que usted debe volver a leer. Tiene los videos y tiene esta clase que la voy a subir lastimosamente al grupo anterior. Grabé en la computadora de mi Nueva York y no tengo
por problemas de almacenaje, que me tiene ahora que ver el técnico, entonces no se les grabó, no se les guardó. Pero usted va a tener esta clase, debe verla y vuelva a ver el video que le subí de ejecución de la pena. Las cosas entran por uno escucharlas y escucharlas y escuchar. Acuérdense que para el semestral viene todo lo que hemos dado. Y en el semestral yo no les pongo a ustedes las preguntas. Son sorpresas. Entonces vea, escuche varias veces el video para que todo se le grabe. Por último, para concluir, quiero decirles algo. Le di al otro grupo también. El sábado yo tuve que salir a buscar también mis medicinas, jueves, el viernes, el sábado, que estaba indispuesta. Y el sábado estaba la ciudad full de gente, de carros, de todo, había tranque. Yo quiero que usted entienda, usted es un estudiante de Derecho, un cuasi profesional, ya desde que la persona entra a la universidad es un cuasi profesional. La pandemia o plandemia que usted me ha escuchado, el virus que trajo, existe. Eso no es mentira, eso es real. Lo que está en cuestionamiento son las causas que originaron el virus. Nosotros lo hemos analizado aquí, los estudiantes que vienen conmigo del primer semestre, yo traje aquí a 2 expertos internacionales. Uno de Argentina, venía de Argentina y venía el doctor Ottone Sanguiné de Brasil. Y todos concordaban en lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea pandemia o plandemia, el virus está, usted debe tomar medidas, usar su mascarilla. Si no es necesario que usted salga, no salga. Usted no sabe si esto se puede complicar. Las personas que sean cristianas, sean católicas o no católicas, es decir, evangélicas, pentecostales, bautistas, pero que sean cristianas, van a entender lo que yo le voy a decir ahorita. El Señor nos llamó a ser prudentes. El que yo sea prudente no quiere decir que yo sea temerosa. El que yo no le haya impartido clase por haber amanecido indispuesta. Ay, la profesora con una migrañita. Y no nos dio clase, con una migrañita. No es por miedo que no les di clase, por precaución de que se me pueda poner el cuadro que me demore más tiempo, porque la migraña queda moda por sectores. Eso no es que se quita de una vez. Eso le queda a usted paulatina. Aquí donde estoy tengo un dolorcito, pero es decir, el que usted no salga si no tiene que hacerlo, no es que usted tenga miedo, es que usted está tomando una precaución. Entonces, el Señor, no es que el Señor trajo esta peste, el Señor permitió que ocurriera. No hay nada que ocurra en el cielo, en la tierra y en el infierno que Jehová no permite. Ocurrió porque Jehová lo permitió. Entonces nos debe llamar a reflexión. Jóvenes, el académico, el profesional y sobre todo el profesional del derecho, me excluyo. No sé qué es lo que le pasa en el camino que se aleja de los pasos del Señor. Que eso no le ocurra a usted. Ore, clame a Dios y pida misericordia. Lea la Biblia. Eso no es para reírse. No es que, ay, fulano está leyendo la Biblia. Ay,
Ay, mire, la tonta de la profesora lo que estaba hablando. ¿Eso qué tenía que ver con penal? Tiene que ver con penal, le tengo noticia. Porque si nos vamos al aspecto histórico y al antecedente de las figuras delictivas y de todo el derecho penal general, está en la Biblia. Está en el libro de Levítico y Deuteronomio. Entonces tiene que ver. El incumplimiento de las normas sanitarias es una figura delictiva. Tiene que ver con derecho penal. Si usted no quiere ir a misa, que ahora no se puede ir, no es recomendable, ni aún con las medidas. Vea la misa por la televisión. Usted no alcanza porque ese horario le choca con otra cosa. Bueno, vea las prédicas de Osana, aunque usted sea católico. Eso no tiene nada que ver. O las prédicas de otros canales que dan ahí. Está Enlace, está Osana, está la EWTV, que es la católica. Pero usted escuche la palabra. Eso es importante, jóvenes, porque si no, tiene usted una deformación en el aspecto más importante que es el aspecto espiritual que tenemos cada individuo. Hay que cuidarse y hay que orar. El Señor nos llamó a ser prudentes. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, que eso no ocurra con ustedes. Yo los veo muy calmos, solo prestos a fiestas, segurito que ya van para el cine cuando los abran. Tenga cuidado los muchachos, ahora no es para visitar novias, las muchachas, ahora no es tiempo para verse con los novios. Si para eso usted tiene el Zoom, mire, el Zoom, los 40 primeros minutos es gratis. Usted no sabe qué personas están de riesgo en la casa de su novio o en la casa de su novia. Que ahora va mucho tiempo y ese es un periodo, este periodo de prueba para ver si efectivamente esa es la muchacha o ese es el muchacho. Si no aguantan esta pruebita, imagínense si fueran pruebas mayores. Ahí usted cala a la persona, sopesa a la persona. Hay que alimentar la fe. Escuche la palabra del Señor. Yo no recomiendo mucho ir a las iglesias ahora, pero sí puede escuchar la palabra de Dios a través de todos los canales, ya sea católica o no católica. Y el hecho de que usted sea católico y escuche una prueba, una prédica evangélica, no, eso no está mal, eso está bien. Eso no tiene ningún problema porque esa es la palabra del Señor. Yo las escucho, yo escucho tanto la misa católica como las prédicas. Y en todas anoto. Bien, muchachos, si no hay ninguna pregunta. Profesora, yo le tenía que hacer una pregunta. Dime, Analía. Yo le envié la lista a su correo sobre los artículos y la noticia, pero 4 compañeros me han escrito después. No sé si le vuelvo a enviar la lista con ellos agregados. Esos 4, usted me tiene la lista ahí, que ellos van a participar y yo les daré puntos. Porque es que las personas tenemos que ser responsables. Los cristianos tenemos que tener disciplina. Usted no puede andar así. Ya ve por qué no se pueden aplicar los subrogados de descriminalización. Porque necesitamos estar ahí con el palo. Detrás. Una cosa tan sencilla era dar el nombre, dar el artículo, punto. No puedo, no tengo tiempo, no me da la gana, esta vieja loca que tanto joroba. Téngamelos ahí, Analía. Cuando yo los llame, usted me dice, el que está en la lista, y yo le hago sus puntitos. Okay. Espero que el análisis de estos problemas me lo haga bien. Mire todos los debates que hicimos. Profesores, los que no fuimos, no tenemos la oportunidad de mejorar la nota, sí todos van a tener la oportunidad. Yo voy a llamar
después a los que no fueron con el nuevo, puede ser que con el nuevo examen, la nueva evaluación sumativa, o les pida la anterior. Así que ustedes no se preocupen. Bien, muchachos, si no hay más preguntas, espero me haga caso. Preferiría que me hiciera más caso en lo espiritual, fíjese, que en lo académico. Lo académico siempre se podrá subsanar, lo espiritual no. Y estamos en principio de dolores. Vamos ya encaminados a entrar a la chuta que nos lleva a los principios de dolores. Bien, muchachos, Dios los bendiga ricamente, los quiero mucho. Nos vemos el viernes, primero Dios. El viernes, profe. Hasta el viernes, profe. Profesora, que Excelente tenga día. buen día. Gracias.